Cordial saludo, estimados aprendices. Ahora en este video vamos a explicar cómo realizar el diagrama de casos de uso utilizando la herramienta DIA. Para eso es necesario que ustedes entren a este link. Por acá les dicen descarga gratuita y el software entonces se descarga en forma casi instantánea. Luego de que ustedes ya lo tengan instalado, entonces ustedes se van por acá por inicio, buscan la herramienta DIA por acá, y por aquí entonces la encuentran. Cuando la encuentran, entonces ya aquí les aparecerá esta interfase de usuario, donde pueden entonces, por ejemplo, crear uno nuevo, abrir uno existente, un documento nuevo, uno existente, y por acá pueden crear el diagrama UML, que es el que nosotros necesitamos. Aquí están como todas las opcioncitas para poder crear el diagrama de casos de uso. Si nosotros, por ejemplo, tenemos este ejemplo, Arrenta Vehículos, es una empresa dedicada al alquiler de computadores. Como les habíamos explicado ya, aquí tenemos para los casos de uso definir cuáles son como aquellos casos en los cuales los posibles usuarios van a participar. Dice que es una empresa dedicada al alquiler de computadores. Para alquilar un computador, el cliente debe estar registrado con su información personal. Con esta información, el administrador de la empresa genera un código. Entonces aquí observamos como aquí nos dice que el administrador de la empresa genera un código en el cual el cliente puede realizar el alquiler de uno o más computadores, y cuando el cliente va a alquilar un computador, el administrador de la tienda debe verificar manualmente si hay computadores disponibles y escribir en el cuaderno. Es decir, que el administrador viene a ser un usuario. El otro usuario sería el cliente, porque aquí nos dicen que el cliente también puede consultar a través de internet, consultar precios. Entonces esos serían los dos usuarios. Podemos irlos creando en la herramienta DIA utilizando esto. Aquí le colocamos entonces los nombres de los actores: administrador y cliente. Luego, si nosotros seguimos observando, vamos a mirar cuáles serán los posibles casos de uso, o sea, los posibles procesos en los cuales van a participar estos dos usuarios. Entonces dice que es una empresa dedicada al alquiler de computadores. Entonces miren que cuál es el proceso principal de la empresa: el alquiler. Entonces, como siempre, los casos de uso van en infinitivo. Podemos entonces aquí crear un caso de uso. Sabemos que los casos de uso los podemos encontrar acá. Perdón. Entonces lo seleccionamos acá y nosotros le decimos aquí alquilar computadores. Este sería uno de los casos de uso, y el que lo haría sería el administrador. ¿Por qué el administrador? Porque allí dentro del sistema, aunque el cliente es el que lo alquila, realmente el que usa el sistema de información para poder alquilar es el administrador, como lo observamos en el enunciado. Otro caso de uso que podemos tener en cuenta es para crear un computador, el cliente debe estar registrado con su información personal. Entonces, si debe estar registrado, se debe validar. Si se debe validar, entonces yo debo colocar aquí otro caso de uso que significa validar cliente. Significa esto que si se van a alquilar computadores, entonces se debe incluir este caso de uso de validar cliente. Entonces aquí le damos doble clic y aquí nosotros le decimos incluye. O sea que incluye significa que debe incluir este caso de uso. Otro caso de uso que podemos nosotros vislumbrar, observemos acá, se genera un código con el cual el cliente puede realizar el alquiler de uno o más computadores. Y puede ser a través de internet, consultar precios. Es decir, que aquí podemos observar que el cliente puede a través de internet consultar precios. Entonces este sería otro caso de uso, o sea, sería otro proceso en el cual se involucraría un usuario en especial, que en este caso sería el cliente. Entonces por acá podemos hacer entonces otro caso de uso, que es consultar precios, y en este caso de uso el que va a intervenir es el cliente. Luego, aquí nos dicen cuando el cliente va a alquilar el computador de la tienda debe verificar, el administrador de la tienda debe verificar
que manualmente que sí hayan computadores disponibles y escribir en un cuaderno los datos del alquiler. Entonces, o sea que esta disponibilidad sería otro caso de uso, o sea, el sistema está funcionando y en un momento determinado el usuario va a hacer solamente eso, mirar si hay disponibilidad de los computadores. Entonces ese sería otro caso de uso que lo haría el administrador. Entonces, consultar disponibilidad. Recordemos que siempre en los casos de uso siempre se coloca el verbo en infinitivo. ¿Qué otra cosa podemos tener? Escribir en un cuaderno los datos del alquiler. Esto ya sería en el caso de uso de alquiler. Diariamente el administrador debe observar los registros de los computadores alquilados para determinar cuáles computadores que no han sido devueltos y determinar el excedente. Entonces aquí podemos colocarlo como nosotros queremos, podemos determinar excedente o lo podemos llamar consultar o definir morosos, en fin, aquí vamos a ponerlo por ejemplo determinar excedentes. Aquí sería otro caso de uso que también sería por parte del administrador que sería determinar excedentes. ¿Qué significa esto? Que el administrador para el sistema de información solamente es el único que va a tener permiso a estos tres casos de uso, es decir, va a poder solamente alquilar, consultar y determinar excedentes. El cliente no va a poder hacerlo. Miremos otros casos de uso que podemos incluir. También debe llevar un registro del dinero que se ha ingresado a la tienda por el alquiler de computadores, o sea, la parte pues de pago. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces lo que quiere decir que, como les digo, el registro de dinero lo podemos llamar entonces como registrar pagos. Entonces sería otro caso de uso, registrar pagos. Y a eso solamente, entonces aquí vamos a colocarlo que es el administrador el que hace este caso de uso. O sea, el administrador es el que registra pagos, el que alquila los computadores, el que consulta la disponibilidad, el que determina excedentes. Y el cliente solamente consulta precios. Como les digo, el cliente alquila, pero realmente al frente del computador, el que va a hacer el registro de los computadores va a ser el administrador. O sea, el administrador es el que va a usar el sistema para este caso. Entonces aquí pues quedaría así el sistema, así como lo hemos definido. Y con esto entonces definimos el diagrama de secuencias, en el cual el administrador, entonces lo que hacemos con el diagrama de secuencias es que es el mismo caso de uso, pero entonces aquí el diagrama de secuencias lo vamos a hacer por un solo caso de uso, que es el de arrendar computadores. Pero antes de hacer el diagrama de secuencias tenemos que hacer la documentación del caso de uso, es decir, hacer un paso a paso de ¿qué? Del caso de uso arrendar computadores, o sea de este solito. Lo tenemos que detallar. ¿Para qué detallarlo? Para que luego nos sirve cuando vayamos a hacer la implementación de esto en un lenguaje de programación. Entonces, ¿qué hace el usuario? El usuario del administrador digita el código para poder registrar el arrendamiento. Entonces digita el código del usuario. Va al caso de uso validar cliente, porque observemos que eso es lo que nosotros tenemos aquí, arrendar computadores. Entonces verifica cliente. El administrador digita los códigos de los computadores que se van a arrendar, porque pueden ser varios en un mismo contrato, en un mismo arrendamiento. El administrador digita las fechas de inicio y terminación del alquiler. O sea, ahora, ¿esto quién nos lo da? Nos lo da los requerimientos, ¿cierto? ¿Esto cómo lo sabemos? Porque tenemos aquí un enunciado, ¿cierto? Dicen que hay fecha de alquiler y fecha de entrega del computador o de los computadores. Entonces, el administrador digita las fechas de inicio y terminación, el administrador presiona el botón grabar. El sistema calcula el valor del alquiler, ¿cierto? Porque depende del tiempo en que se va a alquilar. El sistema coloca el estado del computador como no entregado. Es decir, no digamos que como no entregado, sino como entregado al cliente. Y el sistema guarda la información. Esto sería en el caso que no hubiera ningún problema cuando se está ejecutando este caso de uso, o sea, cuando se está arrendando un computador. Pero es posible que sucedan varias cosas. Es posible que en el caso 1,
cuando el administrador digita el código del usuario, el cliente se muestre, al digitar el código del usuario, puede suceder que el cliente no haya entregado los computadores que se le hayan arrendado antes. Entonces el sistema muestra un mensaje indicándolo. Es posible que también que las fechas no sean válidas, ¿cierto? En el caso 4, o sea, en el caso en el que se digitan las fechas de inicio y terminación. Entonces el sistema muestra un mensaje también indicando fechas inválidas. Otra cuestión que se puede dar y que no lo coloqué acá es que el cliente sea moroso. Entonces también debe colocar aquí un mensaje el sistema. Entonces, ¿esto qué nos da? Las posibles cosas que tenemos nosotros que sistematizar. Cuando ya nosotros tengamos esta parte, entonces ya haríamos el diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia es colocar acá los diferentes elementos que tiene el sistema. En este caso sería el usuario, que ya sabemos que el administrador es el que va a arrendar, el formulario de arrendamiento y aquí los diferentes componentes que tiene el sistema. Estos componentes, ¿quién nos lo da? Nos lo da esos componentes, o sea, estas clases. ¿Quién nos lo da? Nos lo da los requerimientos o el enunciado que tenemos.